Bueno, muchas gracias. Continuamos con la segunda sesión de la jornada. Bueno, hola a todos, todas. Vamos ahora a hablar un poco, profundizar en la conducta propiamente de la industria de alimentos y bebidas. La primero, si quieres darle la siguiente, gracias, es bueno, mencionar solamente algo que es evidente para todos, todas, pero pues tal vez es importante recalcarlo, y es que efectivamente estamos en un contexto donde pues hay una liberalización de mercado, hay una globalización, un incremento del consumo, etcétera, y muchos de los actores que precisamente ponen la agenda política, pero también a veces jurídica, son las corporaciones, pero no solamente las corporaciones transnacionales, sino también ciertas empresas, ¿no? Que tienen cierto peso en contextos regionales, nacionales y globales. Gracias. Siguiente, por favor. En ese contexto, es muy importante volver sobre un tema que Oscar mencionó al principio, que es el de determinantes comerciales de la salud. Cómo la conducta de las industrias, de las empresas, de los actores corporativos, tiene un impacto no solamente en los derechos, sino también en otros bienes jurídicos importantes, como podría ser el medio ambiente, bueno, que digamos también hay un reconocimiento del medio ambiente como derecho, y en general de los derechos de los consumidores. Cuando estamos hablando de determinantes comerciales de la salud en el contexto de las enfermedades no transmisibles, vamos a remitirnos a una definición, les daré la siguiente, que nos gusta pues, mostrar precisamente porque revela de alguna manera lo que significa. Por un lado, las estrategias, pero también las tácticas, el comportamiento, tanto pasivo como omisivo, o activo, de la industria en relación a cómo se comporta en el mercado y cómo ese comportamiento tiene efectos particulares para la salud, en este caso negativos. Entonces aquí pueden ver una definición de estos determinantes comerciales de la salud. Siguiente, por favor. Y ahora yo les pregunto, voy a hacer una pregunta, bueno, la pueden reflexionar ustedes internamente. Esto que ven aquí, bueno, una patata, una papa, quiero que me digan, si quieres darle la siguiente, por favor, David, si es lo mismo que esto. Solo piensen, no me tienen que revelar como su postura al respecto. Devuelve, por favor, antes. Aquí vamos a hablar de una de las formas de que se clasifican los alimentos no saludables, y es con el nivel de procesamiento. El nivel de procesamiento significa que se aplica un proceso industrial para transformar algo que en principio es un alimento natural, como puede ser una patata o una papa, para transformarlo en un producto que dura más. Producto que dura más en el sentido de que en los estantes de los mercados va a durar más, tiene mayor duración, pero también en un producto que tiene ciertas características que hacen que lo queramos consumir más. Entonces, efectivamente, esta patata, que ustedes podrían pensar que es el producto base de las patatas que venden en McDonald's, esta es la siguiente, en realidad no es así. Vamos a ver los ingredientes de unas patatas de McDonald's. Bueno, hay papas, aceite vegetal, y observen la cantidad de aceites vegetales que hay, pero adicionalmente otro tipo de componentes como los saborizantes a carne natural, siguiente, dextrosa, pirofosfato, ni siquiera lo puedo decir, pirofosfato, ácido de sodio y sal. Y dentro de el saborizante vamos a encontrar trigo y leche hidrolizados, que son los ingredientes de base. Si vamos a las papitas de paquete que uno busca en el supermercado, esto ya casi ni siquiera tiene papas de verdad, sino es una serie de compuestos que hacen que parezcan papas, pero en realidad el componente básico deja de existir prácticamente después del proceso de industrialización. Entonces, los alimentos procesados, ultraprocesados, son precisamente alimentos, son productos que han sufrido un proceso de transformación industrial, de modo tal que al final muchas veces ese producto ya no trae el ingrediente, digamos el alimento original en el cual partió. Pie de banana, bueno, en fin, hay una multiplicidad de ejemplos que podemos seguir. Los alimentos ultraprocesados, y esta es otra vez una clasificación de los tipos de productos que pueden ser considerados no saludables,
han venido generando una serie de intereses en los investigadores e investigadoras en relación con los efectos que tienen para la salud. Este nivel de procesamiento, y ustedes pueden ver allí, hay un incremento muy fuerte en las investigaciones acerca de los efectos del procesamiento de productos en la salud. Van a ver, y cada vez se está generando más evidencia. Este enfoque en el nivel de procesamiento sobrepasa otro, digamos que también lo señaló Oscar, que es el enfoque en los nutrientes críticos. Los nutrientes críticos son nutrientes precisamente que consumidos en exceso están asociados con el desarrollo de enfermedades no transmisibles: sal, sodio, grasas trans, grasas saturadas. Vamos a ver también, dale siguiente por favor. Y solo hay un comentario cortito, que es agregar que otra manera que se está pensando para regular estos productos no saludables, en vez de enfocarse en nutrientes críticos, es crear una categoría de productos ultraprocesados y que esos sean los productos que están sujetos a regulación. El único país que está avanzando fue Brasil, donde se ha avanzado más este debate, pero es para tratar de generar un modelo alternativo, lo cual es interesante, pero también es complejo, porque tenemos años hablando de nutrientes críticos y habría que deshacer toda esa narrativa legal para sí. Y no, y precisamente este punto que menciona Oscar es muy importante porque, por ejemplo, en algunos contextos, el mexicano se trató de avanzar con la categoría de nutrientes críticos, pero la respuesta de la industria de productos alimenticios y bebidas fue: no se puede usar esa categoría porque esa categoría demoniza nuestros productos. Digamos, al final lo que había detrás era un razonamiento acerca de que esa categoría es mucho más abarcadora de los productos que pueden vender, y por lo tanto no era conveniente utilizar esa categoría para los enfoques regulatorios, sino más bien una categoría de enfoques críticos, de nutrientes críticos. ¿Cuáles son las características de los alimentos procesados y ultraprocesados? Uno, la baja o nula calidad nutricional. No sé si a alguien se le ocurre un producto ultraprocesado que tenga nula calidad nutricional. Algo que tomamos todo el tiempo, bueno, yo particularmente no tomo, pero la soda. La soda es azúcar, agua y otras cosas, no alimenta, no nutre. La soda tiene cero calidad nutricional. Por el contrario, otros alimentos, otros productos tienen baja calidad nutricional, pero en general son así, digamos, esta categoría de ultraprocesados tiene esa característica. En segundo lugar, son hiperpalatables. ¿Eso qué quiere decir? Que genera una sensación que va directo a la corteza cerebral y nos genera una sensación de placer. O sea, nos gusta comer esa comida porque está diseñada para que nos guste, precisamente con la idea de incentivar el consumo. Una tercera característica es que generan poca y corta sensación de saciedad. Lo que decía Oscar hace un minuto: comemos las papitas y al minuto queremos comer más porque ya no estamos satisfechos. Exceso de nutrientes críticos. Muchos de estos productos ultraprocesados tienen exceso de sal, sodio, grasas trans, grasas saturadas. La siguiente característica es que tienen muchos aditivos cosméticos. Como les decía, muchos productos ultraprocesados ya no tienen muchas veces ni siquiera un mínimo del ingrediente natural que vemos en la naturaleza, sino que es un conjunto de aditivos que buscan hacer parecer eso como algo que es en la naturaleza. Una patata, una manzana, si es un jugo ultraprocesado. Y adicionalmente son una combinación de aditivos que lo que hacen es que también sean más hiperpalatables, más atractivos a la vista, más atractivos al olfato y al gusto. Es decir, una serie de preparaciones industriales que facilitan que los consumamos más. Y por último, son cuasi adictivos. La literatura científica al respecto, digamos, está empezando a desarrollarse en torno al tema, pero efectivamente hay algunos estudios que muestran que algunos de estos productos pueden ser considerados casi adictivos, un poco al mismo nivel que lo que podría ser incluso la nicotina. Sin embargo, esta es una línea de investigación que se está desarrollando hasta ahora y por lo tanto por eso ponemos el asterisco ahí de que no está como todavía establecido en la base científica. Siguiente, por favor. Y entonces, una de las cosas precisamente que conecta con esta discusión acerca de las categorías de productos que no son saludables es cómo la industria reacciona también frente a esas regulaciones. Cuando se empezó a hablar del exceso de nutrientes críticos, por ejemplo, exceso de azúcar, entonces lo que hicieron muchas de las compañías de sodas fue reformularse y ampliar su
portafolio de productos de modo tal que hubiera una opción para todos y todas. Entonces estaba la bebida, por ejemplo, en este caso Coca-Cola con azúcar, la tradicional, pero luego hubo un sinnúmero de otros productos que ya no eran altos en azúcar, pero que contenían, por ejemplo, edulcorantes no calóricos. Edulcorantes que, desde el punto de vista científico, ya se sabe que hay una serie de riesgos que se producen con su consumo. Por lo tanto, en algunos contextos regulatorios, incluso ya se ponen leyendas, advertencias diciendo esto contiene edulcorantes, por favor, digamos, no es recomendable en niños. En México particularmente, por ejemplo, existe esta leyenda. Siguiente, por favor. Ahora, otra cosa que es particular de cómo se producen los productos que se venden en el mercado es que efectivamente las empresas saben que sus productos contienen una serie de aditivos, pero no solamente aditivos, sino un exceso de nutrientes, pero no solamente eso, sino que su forma, su composición y su forma de producción pueden generar riesgos para la salud. Aquí ustedes ven esta noticia donde Nestlé efectivamente reconoce en el documento interno que más del 60% de sus productos no son saludables. Recordemos cuál es el gran público de Nestlé: los bebés y los niños pequeños, niñas pequeñas. Entonces, con conocimiento de causa, están produciendo un tipo de productos que saben que tienen ciertos riesgos para la salud. Esto nos pone también en un contexto específico de conocimiento de los efectos que traen, pero también que podría traer el uso de sus productos, el consumo de sus productos. Siguiente. Ahora, ¿cómo se toman las decisiones de compra? ¿Quién dura más de 30 segundos decidiendo qué va a comprar en el mercado? Si alguien quiere lanzarse yo creo que nadie, porque efectivamente los estudios psicológicos y de conducta muestran que las decisiones de compra se toman en segundos. Uno como consumidor solamente se acerca, ve que le gusta, si hay una marca que ya ha establecido que tiene, digamos, tiene una lealtad de marca dentro de lo que compra, usualmente lo que hace es comprar lo mismo y punto. Entonces, en ese sentido, tal vez la siguiente, tenemos que las decisiones de compra, además de que se toman en tiempo muy rápido, son decisiones que están influenciadas por un factor que es la publicidad. La publicidad es un instrumento económico que lo que quiere hacer es vender más de su producto. Así funciona la publicidad, está hecha para eso. No es un informe, no es en principio un instrumento de información, porque lo que quieren los productores de un determinado producto es vender más, y en ese sentido resaltan las características de su producto, las buenas, pero omiten las que pueden ser nocivas para que no se consuma su producto, y adicionalmente no son tan transparentes en cuanto a cuál es el balance de la información allí, o sea, entre lo nocivo y lo positivo, cuál es el balance de la información. Digamos, carecen de transparencia allí. Ustedes ven aquí entonces precisamente que cuando hay reglamentaciones sobre el etiquetado, no solamente se trata de hacer una regulación sobre que lleven el sello, por ejemplo en caso de sellos de advertencia, sino adicionalmente se retira los elementos publicitarios de los paquetes. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que yo diga exceso de calorías o exceso de sal y al mismo tiempo tengo un muñequito que está diciendo cómprame, sobre todo cuando está dirigido al público infantil. En ese sentido, digamos, la regulación tiene que ser comprensiva y no tiene que ser contradictoria. Por eso mismo, digamos, la regulación tiene que incluir estos elementos de la publicidad. Siguiente. Ok, acá tenemos un ejemplo de una campaña que se hizo en México, que es como muy particular, a mí me encanta, porque es el cartel era el cartel de la chatarra o los ultraprocesados, el cartel de narcotráfico. Y lo que buscaba mostrar, digamos, esta organización civil que se llama el Cuerpo del Consumidor en México, era que el uso de todos estos personajes no era inocuo, sino que estos personajes precisamente estaban incentivando, particularmente en el grupo, en el público infantil, el consumo de productos que no eran para nada buenos para su salud, y por lo tanto ya era el momento de que se hiciera, digamos, algún tipo de regulación sobre este tema. Entonces ahí tenemos como las figuras como típicas que formarían ese cartel, y lo que querían era mostrar precisamente eso, cuál es la influencia de la publicidad. Pero la publicidad además no solamente funciona en el empaque del producto, sino que funciona de otras maneras. Tenemos también, siguiente, gracias.
Cuando en México se impusieron los sellos de advertencia y se prohibió el uso de personajes, dibujos animados en los paquetes, lo que hicieron las empresas, por ejemplo, en este caso Bimbo, fue ya con la lealtad de marca establecida, usaron su muñequito de Bimbo en productos que no son de comer, pero que te evocan la necesidad de comer sus productos. Caso de las servilletas de Scott, bueno, de Peta, bueno, en Colombia hay una marca que usa también un perrito. Entonces, ¿cómo asocian, digamos, cómo hay unas estrategias que van más allá de seguir incentivando, utilizando, digamos, los vacíos también legales? Siguiente, acá esto es un ejemplo también, esto no se considera, digamos, propiamente un producto ultraprocesado, pero porque tiene una regulación, digamos, específica, que es la de sustitutos de la leche materna. Pero ustedes pueden, si ustedes se fijan, hay 2 tarros de cada serie y no pueden diferenciar cuál es la fórmula y cuál es el compuesto lácteo para niños mayores de 2 años, porque los elementos publicitarios, la forma, los colores, evocan lo mismo, y esto es una violación, por ejemplo, del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna. Los estados, por ejemplo, no pueden incentivar el consumo de productos para reemplazar la leche materna, eso es un acuerdo, pero las empresas entonces lo que hacen es asociar los elementos publicitarios de la fórmula con los del compuesto lácteo, que ese compuesto lácteo sí se podría usar para mayores de 2 años, de modo tal que las personas tienden a confundirse y terminan comprando, por ejemplo, fórmula para bebés cuando no es necesario. Siguiente, por favor. Y acá venimos a un punto donde creo que toca lo que tú mencionabas hace un momento, y es cómo la publicidad engañosa, producto a producto, es una estrategia continua y se sigue utilizando porque efectivamente no hay suficientes sanciones por un lado, pero también porque al ser una práctica continua y establecida de la industria y no hay una regulación mucho más rigurosa de cómo se usa la publicidad, es mucho más económicamente estratégico, igual incumplir la regulación y montar publicidad engañosa, vender tu producto, pagar la sanción, que evitar la publicidad engañosa como principio. Acá tenemos 2 ejemplos, 2 grandes productoras de alimentos procesados, una en Brasil, Baduco, también está utilizando publicidad engañosa, pero en Brasil se considera que, por ejemplo, la publicidad abusiva es publicidad abusiva toda aquella dirigida a niños, niñas y adolescentes. El otro caso que tenemos acá es el de Postón, que es una de las empresas, bueno, la empresa más grande de sodas en Colombia, y Postón le pusieron una sanción de $500.000. Postón al día siguiente los pagó y siguió haciendo propaganda del producto que había presentado como engañoso, diciendo que tenía fruta. Entonces, efectivamente, el tema del enfoque de la publicidad engañosa ya nos superó. Si quieres darle la siguiente, y estamos en un momento donde es casi imposible parar esa práctica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuál es el enfoque, no solamente regulatorio, sino también de responsabilidad de las empresas? ¿Y qué es lo que en este momento, hoy, 2022, las empresas ya no deberían estar haciendo, porque ya no es diligente seguir haciendo? Porque sí, un poco no solamente mencionar eso, que es ¿por qué está bien que las empresas sigan utilizando en publicidad engañosa en 2022? ¿Por qué está bien que las empresas sigan promocionando productos sin dar toda la información necesaria sobre el mismo producto? ¿Es eso correspondiente al marco jurídico de 2022 o es una práctica que tenemos atrasada y que el derecho no ha podido abordar efectivamente? No, mi comentario era de la obra de Shrek, que es un regalito, un reloj que te regalaban, y esos tipos de estrategias de mercado funcionan mucho. La cajita feliz de McDonald's funcionaba con tabaco, no sé si se acuerdan, pero te daban productos de Marlboro si uno consumía tanto, tenían una carpeta, es una manera de capturar consumidores. Entonces hay una lógica de mercado, pero cuando ya es dirigida al grupo etario infantil, hay otros, por el ordenamiento jurídico tiene más protecciones para el grupo específico. Y algo que quería comentar de la parte de porque había un poquito de trabajo, que decimos, sí hemos avanzado en regular el trabajo. Eso no tiene ningún impacto en las ganancias de las empresas. La industria del trabajo sigue reportando ganancias año a año y un crecimiento sostenido en su mercado. O sea que hay una manera como se han reinventado como empresas para, y aquí ni siquiera estamos todavía en el punto de partida de tener un impacto regulatorio. O sea que esto
va para largo, pero tampoco tiene ese impacto tan negativo que las empresas normalmente van a tener, como lo que decía Postobón, una multa insignificante. De hecho, es más, económicamente tiene más sentido pagar la multa y seguir haciendo la publicidad por todo lo que te genera la publicidad en cuanto a ganancia directa. Entonces, hay muchas estrategias, lo que mostraba Ari de la campaña que es más sacada, tipo Greenpeace del poder del consumidor, es para tratar de crear un discurso social donde esto no es normal, donde lo cuestionamos desde la perspectiva social, pero todavía no estamos ahí. Todavía hay mucho rayo por estas marcas. Tocar a Postobón en Colombia es tocar a la realidad del colombiano. O sea, tocar a Coca-Cola en Atlanta, los países de marcas que se presentaron en Atlanta, es como la ciudad que construyó. Tocar a Navidad, siempre que hablamos de Navidad, la Navidad es un invento de Coca-Cola. O sea, la Navidad y Santa, como existen ahora, Santa, Rojo, todo eso no existía. Hasta los 30 cuando se hizo una campaña publicitaria para que Coca-Cola pudiera posicionar sus productos. Si eran libros de historia, antes San Nicolás era un santo que tenía un traje verde, era una cosa totalmente distinta a lo que vemos ahora, que es literalmente una campaña publicitaria de Coca-Cola que repetimos en todo el mundo. Entonces, son valores muy arraigados en la cultura y no han tenido impacto económico, entonces sí, de acuerdo. Entonces hasta acá estamos viendo como dos partes. Una, cómo se producen los productos y qué les ponen. Eso, por ejemplo, no necesariamente todo el mundo lo sabe, pero las corporaciones que los producen sí saben que están produciendo esto y con ciertos riesgos sobre los componentes que están usando y sobre otros riesgos que no se conocen sobre la mezcla de los ingredientes que están poniendo. Por otro lado, tenemos una mercadotecnia, una publicidad agresiva que incluso está dirigida a grupos vulnerables como niños, niñas, adolescentes, un uso de alguna manera sistemático, se me permite la palabra, de la publicidad engañosa para atraer la compra y consumo de los productos, pero adicionalmente tenemos una tercera faceta de cómo se comportan las industrias y tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial en principio está pensada para de alguna manera mostrar o facilitar que las empresas cumplan sus obligaciones en términos de ser ciudadanos corporativos éticos, digamos que cumplan con las normativas, que aporten al mundo, etc. Sin embargo, la responsabilidad social empresarial también puede ser utilizada como responsabilidad social estratégica, es decir, con objetivos de mercado. Y efectivamente tiene o genera beneficios de mercado en cuanto facilita la identificación de la marca, el sostenimiento de la marca en el tiempo, la lealtad, pero también la buena imagen corporativa. Es decir, las empresas de productos ultraprocesados y bebidas ultraprocesadas lo que hacen es muchas veces hacer campañas utilizando su propia marca, diciendo nosotros estamos, por ejemplo, sembrando más árboles en determinada zona donde hay poca reforestación, estamos donando, por ejemplo, bebederos de agua potable, caso como el de México. En México hay muchos bebederos de agua potable donde está la marca con el logo rojo, Coca-Cola letras de Coca-Cola dice agua. Es contradictorio en sí mismo porque efectivamente en vez de promocionar e incentivar el consumo de agua potable, que entre otras cosas muchos de esos bebederos no funcionan, lo que están haciendo es un uso estratégico de ese bebedero para promocionar su marca, porque nadie que va a ir a ver el bebedero va a tomar agua, sino que va a pensar, yo quisiera tomarme una Coca-Cola, ¿no? Entonces, esto por un lado, pero adicionalmente también mejora la imagen corporativa. Por ejemplo, vamos a hablar ahorita en un momento de un caso en San Cristóbal de las Casas, en México precisamente. Coca-Cola tiene 3 concesiones de extracción de agua, que sacan un montón de agua de un acuífero allí en San Cristóbal de las Casas. Mientras tanto, han hecho una estrategia de responsabilidad social empresarial donde ponen bebederos, ayudan a los tenderos a pintar sus tiendas, pero no de cualquier color, sino del color de Coca-Cola, facilitan el acceso a los productos, hay subsidios, etc. Entonces, esta forma de operación les permite utilizar su imagen, digamos, presentarse como un actor corporativo que está contribuyendo, pero adicionalmente, por ejemplo, también participan en la reforestación, digamos, en asocio con organizaciones, presentan, por ejemplo, planes de reforestación, pero, por ejemplo, no se sabe si es en los puntos donde efectivamente vale la pena poner un árbol y qué tipo de árbol, no se sabe, digamos, no hay transparencia en torno a cómo opera, digamos, ese elemento de la responsabilidad social empresarial, pero aún peor,
Esto les permite, digamos, de alguna manera presentarse como una corporación ambientalmente responsable, ¿no? Y esto por lo menos también tiene, de acuerdo con los estudios, un impacto en la mente de los consumidores. Los consumidores y las consumidoras creemos que si hay una empresa que está haciendo algo bueno por alguna causa, merece que de alguna manera compremos sus productos. Y bueno, por supuesto aquí en temas de responsabilidad social empresarial, el hecho de que es normalizada la responsabilidad social empresarial y no hay regulación, casi no hay nunca regulación en ningún país y por lo tanto las estrategias pues, pueden ser lo más ampliamente posibles. ¿Quieres decir algo sobre eso? No, es que siempre, porque a mí me pareció interesante, pero casi un caso de estudio para lo absurdo que era que Philip Morris empezó a donar respiradores en medio de la crisis de COVID a muchos hospitales. Lo cual está bien como cuando la empresa que tiene problemas para enfermedades pulmonares es quien está donando respiradores, lo hizo en varios países, hasta que generó un ruido muy grande en publicidad que tuvieron que donarlo, pero sin hacer el ruido publicitario que están haciendo. Lo mismo ha pasado a un montón de empresas que usaron la pandemia para posicionarse como actores que tienen un interés social. Un comentario así, también las empresas utilizan el eslogan de la responsabilidad social empresarial para que les bajen impuestos. Entonces, que mayor visibilidad tengan de cuestiones ambientales, sociales y comunitarias, le bajan los impuestos que tienen que pagar el Estado, y entonces es un incentivo para que ellos sigan pues, con este monopolio político. Claro, ganas porque te bajan los impuestos, ganas porque aumentas tu mercado, sostienes tu mercado, pero además estás promocionándote como una empresa, digamos, socialmente responsable. Dale la siguiente, no... Sí, aquí yo nada más un comentario con este cortito que hay una estrategia clara de atacar evidencia. O sea, las empresas se benefician del status quo. Cambio requiere movilizar el aparato entero del Estado para lograr el cambio, ejecutivo, legislativo, usar las distintas ramas del poder. Entonces hay un libro de unos investigadores en Estados Unidos que estuvo en un documental que se llama Merchants of Doubt, y cómo en cambio creo que es la misma estrategia. Lo que tienen que hacer es posicionar duda en sociedad sobre la efectividad de las medidas que el gobierno está tratando de avanzar, y eso normalmente para o sea, desacelera el impuesto regulatorio. Entonces eso, retrasar, debilitar y después usar todas las medidas legales que pueden tener para mitigar el impacto de esa intervención. Claro, y entonces ahí entramos a la tercera como etapa, digamos, del comportamiento de las industrias o la conducta de las industrias, y es que hago mucha publicidad agresiva, muy fuerte, regulada, mentirosa, abusiva, etc. Produzco este tipo de productos, uso la responsabilidad social empresarial para promover el consumo de mis productos. Cuarto ingrediente, me opongo a cualquier regulación, me opongo por un lado, pero también trato de debilitar las regulaciones que pueden tener un impacto efectivo en mi mercado. Por supuesto, eso tiene sentido porque efectivamente las empresas quieren vender su producto lícito, pero al mismo tiempo lo hacen de forma tal que intervienen en la toma de decisión de políticas públicas. Y por ejemplo, eso está mal. No puede ser regulado, no puede participar en la regulación quien tiene que ser regulado, porque efectivamente hay un nivel de parcialidad. Definitivamente van a tener un interés en que las regulaciones sean lo más favorables a su mercado. Dale el siguiente. Y esto no solamente a nivel nacional, sino a nivel también internacional de la gobernanza internacional, de cómo se influye desde estas empresas para garantizar que no haya acciones suficientes para contrarrestar su impacto. En cuanto al marco normativo, Brasil ha avanzado con eso, pero el tratado del convenio marco, el artículo 5.3 del convenio marco habla de cómo la industria del trabajo interfiere en el proceso de desarrollo normativo a nivel del país y cómo los estados tienen una obligación de crear marcos regulatorios para mitigar esa captura corporativa del Estado por parte de la industria del trabajo. No hay todavía un marco normativo tan claro en la alimentación, pero es algo que entra dentro de ese debate más amplio. Empresas, derechos humanos, captura corporativa del Estado y Estado medio. Ahora solamente un ejemplo, si quieres darle David hacia adelante, sí, más, antes, eso. Ahí ustedes pueden ver rápidamente algunas de las tácticas como más comunes de la industria para oponerse definitivamente a regulaciones, en muchos contextos sobre donde se han adoptado etiquetados de advertencia, Argentina, México, Brasil, al principio, y algunas pocas empresas decían no vamos a tener etiquetado porque definitivamente esto va a encontrar, nos va a hacer perder los empleos, pero en fin, como toda esta narrativa de que hay que oponerse a la regulación porque va a ser como el apocalipsis de ahí en adelante.
pero también usan este tipo de tácticas una vez que se sabe que va a pasar la regulación para debilitar los elementos que podrían hacer que esa regulación sí tenga un impacto en los patrones de consumo. Tácticas como cuál es el cabildeo con legisladores en los organismos regulatorios, depende mucho de cómo está el momento político en cada uno de los cuerpos, pero pues atacan el legislativo o el ejecutivo según sea más fácil. Las puertas giratorias, ministros, bueno, el presidente, por ejemplo, presidente de México en algún momento venía de ser un CEO de Coca-Cola, México. Puertas giratorias a nivel de ministerios, de altas decisiones en ministerios de industria, gente que viene de la industria y luego vuelve a la industria de alimentos y bebidas y pasa por los ministerios de salud. Expertos con conflictos de intereses, es decir, científicos o personas que se muestran como científicas que se supone que hacen investigación imparcial, pero en realidad están produciendo investigación para garantizar los intereses de estas industrias, difusión de argumentos falaces como se va a acabar el mundo porque nos están regulando, captación de líderes y lideresas sociales y lavado de marca. Y en ese sentido, solamente dejarles pues como conclusión que ante todo esto, no solamente hay que evaluar la diligencia, sino adicionalmente, si quieres darle adelante a uno, los estados tienen que tomar acciones concretas para contrarrestar esta conducta, precisamente porque están impidiendo que el interés general de alguna manera prevalezca sobre el interés privado de unas pocas empresas. Bueno, yo solamente quería dejarles eso como para que vieran, digamos, las diferentes formas de conducta en las diferentes etapas del proceso, pero ahora vamos a hablar rápidamente de los casos, y ahí vamos a hablar del caso de tabaco, donde vamos a hablar un poco más de cómo, de todos estos debates acerca de la causalidad, los hechos, etc. I think yeah, just to explore more. Okay. So yeah, I will talk a little bit about our case in Brazil, the class action. It's regarding tobacco. So we can address some of the issues that we find here in the food environment. Other ones are issues that are not addressed because it's not a reality in tobacco. Tobacco, as Oscar was saying, we have like few companies in the market. For example, in Brazil, 90% of our consumption it's only from two companies. It's really rare in tobacco that you have product substitution. People who start smoking one brand normally smoke that whole brand during their whole life. So the issue how to link with a specific company from a product it's simpler. But even so, we have a lot of similarities between these two environments. So I think that some lessons we can learn about our experience there. So we have a class action system in Brazil that actually I'm really proud of. I think it's a really interesting system. We have mainly three characteristics of the system that I think that makes us really able to push forward some health agenda and all other collective agendas. We have a system of class actions that you are not secluded to one part of society to file a claim. Government can file a claim, public prosecutors, NGOs. So you have like public attorneys. So you have a lot of people that can use this tool, and it's used from the government seeking demands against companies, is used against the government to provide medicine. So it has a lot of use in the tool. It is built up for the defense of diffuse rights. So it's a really different, for example, of the class action system in the US that you have like people have to opt in, opt out. Here this is a non-issue. We have like, for example, it's been used to build the necessity of build like a mental care institution in some region of the country. You don't have to identify what part of the population and who will benefit from it. You just concentrate it on the right itself and not in the population that will be benefited or not. Another thing that it's really interesting is that there's no legal fees.
So it's a system built to protect like constitutional and fundamental rights, and because of that, it's built to be accessible. And so that money is not a limitation for you to enter this kind of lawsuits. The only prediction is of legal fees and some fines is if you misuse the legal tool. If then you maybe have to be liable to pay something for like a wrongful action. So in our case in Brazil, we are not only filing the lawsuit against the companies in Brazil, but we decided to include the headquarters also in the lawsuit. And this was a really interesting thing that when we were looking through the documents and the history of the conduct of the companies, we saw that all the things that we are pointing out in our case, that we are using these documents that were discovered in the US, and they prove a lot of conduct of the companies throughout the years, like denying the harmful of the product, denying the addictiveness, marketing to children, advertising that the light cigarettes were safer or healthier than the regular ones. And all of these are conducts from the subsidiaries and also the headquarters. And so we choose to file the lawsuit against the Brazilian subsidiaries and British American Tobacco and Philip Morris International. And we actually use one provision in our law that says that you can notify the companies in the address of the subsidiaries. And they say that they try to argue that they were independent institutions and they have autonomy, and they refuse to sign the notification, but try to motion to dismiss the case against the headquarters. But in the end, they had to come to Brazil, and they came and present defenses on the merits of the case. So in our understanding, they are accepting jurisdiction, and it's for us is a big win, because we never saw that happen in Brazil. Like we didn't have much history of people trying to have liable headquarters, international headquarters, and even the last they come into Brazil and to present their defense. So it has been really different, really interesting, and we will see how the lawsuit will develop, because all of this is really the beginning, and we expect like years to come that we will have this legal fight. So we will have to see how it will develop both in the merits and in these procedural steps. Just one quick disconnect with what Jordi said before, that this is like a small procedural tool that made it possible to not have to litigate for 5 years. Just imagine trying to notify Philip Morris in Switzerland or British American Tobacco in the UK. That would be a long process that would have also spent a lot of the political capital that the Brazilian government had. So using that procedural tool kind of removed those 3-4 years that would have been additional litigation. Still, it's going to be a long case, but yeah, that was exactly. I think you can move forward. In terms of damages and what we are using in our legislation, Brazil, we have like 2 systems of civil liability. We have a subject liability and a strict liability, and there's nothing that can indicate that one is the main system and other one is like a subsidiary one. They both work like in the same level. And in our strict liability legislation, it says that any company that produces harm through their own activity are liable to the damage that they cause. So it's really open, really broad, the concept. And we are using this concept of strict liability, and also using this conduct throughout the years of the whole corporation to seek damages. We are seeking
material damages to our public health care system, which is what I think is the largest one in the world. Like, it's a free, universal healthcare system that, like, maybe it's inspired a little bit, or we can relate a little bit to the system in the UK, but it's much bigger, because Brazil is much bigger. It has much more problems, because we are also a developing country and a continental country. So we have some metrics that we are using to assess the damages, and this is where we are using epidemiology as causality. So we say that, well, since we have a public health system and we can link the consumption of tobacco to several diseases, we are using what epidemiologists say to us, that is the percentage that are the damage that they cause. So, for example, I'm just guessing here a percentage, but we nominated 26 diseases, and in each one of them, we will use the percentage of the damages that are linked to the consumption of tobacco. So, like 90% of lung cancers are caused, because this is a really interesting thing, because epidemiology has different concepts, that sometimes it says that there's association, and sometimes it says it's causation. So there's a lot of work in that, and so we are using only diseases that epidemiology says there is causation. And this is one of our theories here, that we are saying, in this case, who will say to us that there is causation? It's not only like our legal regime. Also, epidemiology will help us in this task. And the idea is like, well, if we have like 90% of lung cancer are caused by tobacco, then I have the whole cost that I have from my public health system, and we are saying, so I will charge 90% of the company of this cost that I have. And so we are addressing the problem, as we say, in a population level that presents. It can be a little bit easier in some ways, but even so, a lot of concepts are new. I know that you guys here in Europe are talking about proportional liability and uncertain causality are much more evolved than we are in Brazil. In Brazil, we have no precedents, no case law, but we really see the things that some of countries are producing here that we can apply there in Brazil. And our idea is that we can avoid a little bit of the arguments that we have normally in cases about tobacco. Mainly when we talk about free will of the consumer, we are saying, well, the government, or the society doesn't have a free will nowadays, and he has to pay for the burden of this activity. And then people argue to us, yeah, but you are also the government. Why don't you are the ones that are regulating this activity? Yeah, but in our understanding, the activity, it's a licit one. We do not see a way to prohibit it right now because of freedom of enterprise and historical reasons. And we have a lot of licit activities that produce collective damages. The main one we say is we have a lot of, imagine like a chemical plant or something that pollutes a river. Well, it's a licit activity, they're developing it, but there's a negative externality that we say that right now society is absorbing it in our case, to our public health system, and we just want to re-internalize it inside of the cost of production of the company. So yeah, I think that this is mainly what we are trying to do, and normally we have a lot of questions also in see how it's developing. There are a lot of
new ways of thinking, but this is a few ways that we are seeing on how to address these complex collective damages and try to like check the boxes in civil liability, in damages, in causation, and yeah, I think that's it. Sí, no, yo solamente agregaría sobre ese caso que es muy interesante porque es el Estado, ¿no? La Jubilado de la Unión, que hace esta demanda utilizando precisamente el marco legal, ¿no? Utilizando la oportunidad que le ofrece el marco legal de decir, bueno, pues vamos entonces por los costos que nos ha generado toda esta enfermedad, todo, digamos, el uso de este producto en el sistema de salud. Y por otro lado, también aprovechando el marco legal de la responsabilidad civil, que permite precisamente entender que allí habría una oportunidad de ir más allá de la responsabilidad individual, ¿no? Para abordar los daños más complejos que puede presentar este problema. Y creo que otro punto muy importante de este caso, que vamos a ver cómo se desarrolla, es cómo se van a aproximar jueces y juezas a la evidencia epidemiológica. Es decir, digamos, cómo la van a abordar en el sentido de cómo la van a valorar, qué van a entender que está probando la evidencia epidemiológica. Hay un montón de aspectos procesales que definitivamente van a ser muy interesantes de cómo se desarrolla este caso y que va a ser un precedente también para muchos contextos en Latinoamérica. Bueno, ya. Yo hago un comentario del caso porque he trabajado con David por muchos años y había una complejidad. Es un caso constitucional, o sea, es como protección de derechos fundamentales, pero un caso de responsabilidad civil dentro, como interesante. Pero es algo que está pasando en otros países. O sea, lo que hablábamos de la demanda en Estados Unidos era en un caso similar. Eran fiscales de Estado que querían que las empresas les pagaran por los costos del sistema de salud de su Estado. En Canadá se está litigando actualmente un caso bastante similar, por provincias en Canadá. En Corea también se intentó uno, y el caso coreano es inclusive más interesante porque la industria de tabaco era propiedad del Estado coreano. O sea, que era como el Estado demandándose a sí mismo, entonces hubo que crear como una ficción legal para dividir las dos entidades dentro del Estado para que el Estado pudiera tener. Entonces es algo que se está viendo. En tabaco se ha avanzado mucho en esto, pero tiene un montón de dificultades. Yo creo que hay una ventaja en Brasil, aparte de la flexibilidad procesal, que también hay una jurisdicción especializada en salud que es la que está conociendo este caso. Hay unos jueces que tienen jurisdicción especializada en salud que tienen más habilidad técnica para poder participar de estos procesos, y fue un proceso que hizo Gaby y su equipo de identificar en qué jurisdicción valía. Es un poco de forum shopping dentro de Brasil, donde valdría la pena presentar el caso para que el Poder Judicial tuviera más herramientas para poder decidir el caso, y parece que por ahora ha avanzado de una manera bastante exitosa. ¿Puedo hacer una pregunta solo aclaratoria? Una pregunta. Cuando se dice que no está claro cómo tomarán la evidencia epidemiológica, ¿qué es? ¿Cuál es el desafío, digamos, exactamente del demandado, ¿no? ¿Qué es lo que está cuestionando? Entiendo a dónde apunta, ¿no? Porque todos sabemos cuál es el problema de la evidencia estadística en general, ¿no? Pero ¿cómo está formulado el challenge? ¿No? Tú traes esta evidencia y yo te digo que, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es el argumento exactamente? Yeah. We are actually also an interesting thing of this our system is that you can do like a liquidation after a conviction. So we first can hold a company liable or not, and then assess the damages. And what we are proposing, but it's a proposition, we are saying that epidemiology can calculate the damages. Okay? And then we are using as grounds for it the report of the Surgeon General of the United States that is like, I think that now after COVID everybody's know more about epidemiology, but it's like when you have a lot of degrees of quality of evidence. Yeah. And what the Surgeon General of the United States does, it's like the highest standard of the quality of an evidence. It's like compiling of all the studies that use certified and credible methodologies. And then they compile and present results
based on this compiling. So but what we are doing in the case is that we are doing a proposition of using this tool of the Surgeon General. But also the judge can use another metric if he sees fit to do so. So one of the advantage of our system is that we don't have to seek for and present liquidation before we have a conviction. We can work in the liquidation and in the using of epidemiology to assess the damages afterwards. But the challenge is that we never saw epidemiology being used in Brazil in cases. Not even cases of tobacco or any other case. Like use epidemiology to deal with causation, like proportional liability. It's a discussion that it's only beginning in Brazil. And it's like you see one state judge here, one professor that writes there. So it's really getting, I think and I hope it's getting traction, but judges simply don't use it, even in any case. So I think the challenge will be to make judges be aware that sometimes it will not be them that will come with this part of the knowledge that it's the missing piece of this equation. So it's like we will have to reach out to other sciences to establish causation. And this is a really, it's a groundbreaking thing in Brazil, and I think this will be the main challenge. Y otro market segmentation también. The market share. Yeah, and also it's just it gets complicated after the complication, because then after like epidemiology to establish causality, then we are asking for market share liability, because we have to divide between the companies, and we have market share data throughout the years, and also we are asking for the judge to divide this, because like we have two companies, that's British American Tobacco and Philip Morris, but like one have like 70% of the market and the other one has 20. So we have to also figure out how to calculate between them. But this is also another thing that later on in liquidation we can like decide inside of the procedure how will be done. Bueno, rápidamente, porque creo que ya se acabó el tiempo, ¿no? Sí, pero para dejar como puestas algunas preguntas. Pasando, digamos, otros casos que también tienen que ver con responsabilidad civil rápidamente. Les mencionaba este de San Cristóbal de las Casas. ¿Quieres darle el siguiente, por favor? San Cristóbal de las Casas es una población, digamos, mayoritariamente indígena, de composición indígena en el sur de México. Y en San Cristóbal de las Casas desde hace unos años se vienen presentando unas altas tasas de diabetes. Las tasas han incrementado alrededor de un 30% en los últimos años, y las complicaciones asociadas con la diabetes, con la hipertensión arterial también, digamos, son muy comunes. Esta población también tiene la característica de que en los Altos de Chiapas se ha establecido Coca-Cola FEMSA, que es la marca que distribuye Coca-Cola en México. Es una empresa que tiene un conglomerado, digamos, industrial que incluye transporte, ingenios de azúcar, etc. Pero precisamente en esta parte tiene una de sus plantas embotelladoras. Esa planta embotelladora tiene en este momento 2 concesiones que extraen 419.774 metros cúbicos anuales de agua. Eso quiere decir, eso es tanto como toda el agua que consumen las comunidades que están en la cuenca donde se está extrayendo este líquido, y esas comunidades son 327. Entonces se podrán imaginar cuánta agua extrae Coca-Cola. Al mismo tiempo, y esta es un agua, digamos, que se usa para la producción de sus productos.
Pero por otro lado, tenemos un acceso limitado a agua potable de la población en general. Hay un montón de enfermedades transmisibles por vectores, porque la mala calidad del agua, pero también un poco acceso a agua potable. Entonces lo que está pasando es que la población de San Cristóbal de las Casas tiene altas tasas de diabetes y nunca va a parar de tenerlas porque va a tener que seguir consumiendo Coca-Cola, que entre otras cosas es una marca que es la preferida de, digamos, la gente allí, pero adicionalmente, digamos, creada esta lealtad de marca a través de muchos años que incluyen estrategias como que toda la publicidad se hacía en lengua indígena, en todas las lenguas indígenas que existían en ese momento. Que incluía el hecho de que Coca-Cola se insertó en los rituales religiosos, digamos, o espirituales de estas comunidades, donde, por ejemplo, muchos de los procesos de sanación se hacen con el gas de la Coca-Cola, que incluye el hecho de que cada 3 kilómetros más o menos en las comunidades de los Altos de Chiapas hay una tienda, cada 3 kilómetros más o menos, con los colores insignia de Coca-Cola, vendiendo en algún tiempo a precios más bajos que sus competidores, y por lo tanto pues hay una crisis pues casi de adicción, ¿no?, al producto. Y se sigue desarrollando pues básicamente las enfermedades no transmisibles. La pregunta acá, digamos, un poco, es un caso también complejo, no es un caso que se esté litigando, pero es acerca de la responsabilidad de esta industria que está extrayendo agua al mismo tiempo que no hay agua en la comunidad y promoviendo un producto que es malo para la salud, pero al mismo tiempo que compite con el agua potable, que está incentivando, digamos, esta crisis de diabetes. El marco jurídico mexicano, hasta donde conocemos, tiene algunas acciones colectivas, pero son acciones colectivas en realidad dirigidas a la responsabilidad grupal, digamos, no es como en el daño difuso, sino más bien a la responsabilidad de un grupo de personas, digamos, por los daños sufridos por un grupo de personas, y, digamos, hay un reto acerca de, por ejemplo, cómo se podrían enmarcar este tipo de casos en relación con la industria. Y, finalmente, el otro caso, Oscar ya lo comentó un poquito, pero básicamente la idea, no, es una discusión que se tuvo en algún momento es acerca de cómo las municipalidades, las localidades que se hacen cargo de la gestión del reciclaje, podrían reclamar los costos que les implica asumir todo el reciclaje de las botellas y los envases, no solamente de refresqueras, digamos, de productoras de sodas y gaseosas y refrescos, sino adicionalmente pues de los envases que produce la industria alimentaria, que se supone que son reciclables, pero en realidad, digamos, está demostrado por la evidencia que el porcentaje que realmente se puede reciclar es mínimo. Entonces, bueno, esto era solamente una discusión en ese contexto, y lo que quisiéramos dejar antes de que terminemos la sesión, que no alcanzamos, pero que yo creo que en las dos siguientes sesiones podemos conectar, es acerca de sobre si las corrientes actuales de la responsabilidad civil están preparadas para lidiar con estos daños, estos casos más complejos, donde tenemos productos que generan daños a largo plazo, digamos, no es inmediato. Por otro lado, donde la causalidad, digamos, no es tan fácil de establecer, al menos a los ojos de los operadores jurídicos tradicionales. Sí habría un conjunto de reglas en el marco de la responsabilidad civil que nos permitirá lidiar con daños colectivos más que con daños individuales, cómo se podrían abordar esos retos. Y siguiente, ¿cuál es el efecto que tendría la conducta de las industrias en la generación de estos daños en el marco actual que tenemos de responsabilidad civil? ¿Cuáles son las oportunidades de avance que ofrece el marco de la responsabilidad civil, o cuáles son los retos también? Y finalmente, si el marco actual de responsabilidad civil nos deja ante la completa falta de rendición de cuentas por parte de la industria de alimentos y bebidas, y si habría algo que se pudiera hacer desde el marco jurídico actual, de las discusiones que tenemos sobre responsabilidad civil, cuáles son los elementos, los retos, las discusiones, las oportunidades que nos ofrece el marco de la responsabilidad civil para lidiar con este tema. Esas son como preguntas que queríamos dejar puestas para que ustedes, digamos, para que reflexionemos en estos días a partir de la información que les hemos dado en este día tan un poco largo. Bueno, ahora tenemos 20 minutos para la ronda de preguntas y yo tengo 3 tomadas. Primero, Jaime.
Hola, muchas gracias por la exposición y por los comentarios. La verdad, he encontrado muy fascinante este tema. O sea, creo en una responsabilidad civil. O sea, creo en la litigación estratégica en la responsabilidad civil, así que me parece bien interesante esto. Mi pregunta va apuntada hacia el marco jurídico, bueno, en Estados Unidos, por ejemplo. Si mi pregunta va por ejemplo, allá existe protección al daño moral hacia las empresas. Por ejemplo, no sé, ¿a qué apunto en esto? Por ejemplo, se hace un litigio en contra de Philip Morris, donde consumidores llegan y dicen, mira, se hace una campaña de difusión para desprestigiar, ¿no? Decir, mira, el producto que ofrece Philip Morris es un producto dañino hacia la salud, dejen de consumirlo, aunque se cumpla con el marco jurídico. Eso no produce un impacto económico para Philip Morris, la gente sigue, pero después en el litigio civil o si es que no hay un litigio, Philip Morris dice, bueno, están tratando de desprestigiar el honor de nuestra marca. Y eso sí, y no sé cómo es el marco jurídico en Estados Unidos en particular, pero este tipo de litigios podría desincentivar, por ejemplo, la labor que hacen ustedes, decir, mira, este producto es dañino porque pudiese después tener repercusiones en litigios después subsiguientes. La otra pregunta refería a esta despersonalización que se produce con las personas jurídicas en general, que no sé si, por ejemplo, Nestlé sabía que sus alimentos eran dañinos, por ejemplo. Claro, las estructuras societarias hacen la despersonalización de las tomas de decisiones en general. Entonces, si en ese aspecto ustedes también podrían quizás ir un poco más allá en personalizar la toma de decisiones. Es decir, ¿qué directorio fue el que tomó la decisión o que se presentó por primera vez este informe? ¿Quién eran los miembros de ese directorio? Porque al final estas empresas son manejadas por personas como nosotros. O sea, siempre se despersonaliza Coca-Cola, Nestlé, y al final la despersonalización al final acarrea irresponsabilidad. O sea, es decir, la compañía se hará cargo, pero no hay una responsabilidad de los que toman ese tipo de decisiones. Y la última pregunta refería a, ustedes dijeron que en varios aspectos que ahora se está haciendo un levantamiento de evidencia, por ejemplo, era de, no me acuerdo, era un gráfico que se ¿quién está tomando, quién hace el levantamiento de esa evidencia? ¿Es una empresa, una ONG, es una universidad, es un fondo, una fundación, los estados? ¿Quiénes son los que van a ir generando evidencia o quienes invierten en esto para ver? Porque claro, sin esa evidencia no se podría ni siquiera ejercer las primeras acciones. Esas son las preguntas y el comentario. Gracias. Sí, eso es algo que lo hemos visto en la alimentación, ese miedo, esas demandas muchas veces infundadas, perjurio, difamación, daño, que nada más es para crear lo que un proceso regulatorio que se llama regulatory chill, es el miedo de hacer esto por el costo político que te puede traer. El ejemplo para mí más emblemático es el lado habitable en el CIADI que inventó Philip Morris contra Uruguay. Uruguay es un país de 3,5 millones de habitantes, 25% fumadores, y del 25% que fuman, nomás 20% fuman productos Philip Morris. Son mercados insignificantes para la empresa, pero hizo una arbitraje en el CIADI por inversión, porque sé que las medidas regulatorias de Uruguay afectaban su inversión en Uruguay, y llevó un proceso de muchos años para lograr esa decisión. En los 4 años que duró, desde el comienzo a final, frenó cualquier iniciativa regulatoria de países de América Latina de avanzar con la política que Uruguay había avanzado por el miedo.
Uruguay decidió defenderse porque hubo apoyo internacional para cubrir los costos de la defensa legal de Uruguay. O sea, era como una lógica. Entonces creo que eso se da mucho. Hay un caso, una reportaje del New York Times, una serie que se llama Planet Fat, donde evalúan también las actitudes corporativas de estas empresas Nestlé, de Pepsi, de Coca-Cola, cómo van a favelas en Brasil para posicionar sus productos, donde hay una defensora de derechos humanos que da la información, educar al consumidor en las organizaciones en Colombia, que daba información específicamente, usando la misma campaña que se daba en Nueva York. Dice, mire, cuando tomas una Coca-Cola, esta es la cantidad de azúcar que hay. A ella le hicieron demanda y intimidaron todo el proceso. Entonces hay estrategias que son un poco más fuertes para tratar de... mira, a mí un comentario chiquito de Chapas que a mí siempre me encanta es como también una inteligencia, o sea, estrategia legal muy refinada por parte de la empresa. Yo conocí una vez en Lausanne, había 4 académicos que trabajaban para Philip Morris, cuyo único trabajo era estar al día con las teorías legales que serían publicadas en Law Journal para poder identificar cuáles pueden ser nuevas vías donde tenían exposición legal de empresa. O sea, 4 académicos que el único trabajo era tienen esa estrategia. Lo de Chiapas me parece fascinante, porque cuando se avance con regulación de Coca-Cola en Chiapas, va a haber un argumento de libertad religiosa. O sea, que vamos a tener que elevar ahora, tratar de argumentar que, bueno, no es restricción de una libertad religiosa, vamos a tener que hacer otra argumentación para justificar la intervención del Estado. Yo creo que ahí hay la responsabilidad penal, sí es un tema que se ha debatido históricamente, la responsabilidad penal de ejecutivos. Hay unas iniciativas para tratar, en Estados Unidos se han avanzado con algunos casos de responsabilidad penal de ejecutivos, pero es cuando ya hay una negligencia muy clara. Hay un caso famoso de contaminación de una empresa que hacía mantequilla de maní y que se sabía que estaban haciendo productos y eso generó un daño directo y hubo responsabilidad penal de los ejecutivos. Hay un proyecto grande para trabajar con fiscales en distintas jurisdicciones a ver si quieren avanzar con una acción de responsabilidad penal de ejecutivos de empresas de tabaco. Pero no ha habido hasta ahora algo concreto, no que yo sepa, todavía es un debate que se está haciendo en la alimentación, salvo esos casos de contaminación, más de seguridad alimentaria, no por temas de salud, que yo sepa, no se ha avanzado. Pero perdón que me meta solo 30 segundos. Un punto interesante de esto sería pensar no en la responsabilidad penal de ejecutivos, en la responsabilidad civil de ejecutivos. Yo estaba pensando en la responsabilidad civil por daños, por las decisiones que ellos están tomando, decisiones informadas y que además les benefician personalmente. Porque normalmente tienen sus sueldos están relacionados con los beneficios de la empresa, etcétera, etcétera, por lo tanto tienen un beneficio personal y podrían ser, junto con la empresa, codemandados en responsabilidad civil, cosa que creo que no se está explorando tampoco. Sí, eso. Es mucho más fácil que la penal. Sí, yo hablaba de la civil por una cuestión de estándares probatorios. And it is a big problem because, like in corporations, so you have the shareholders that have no liability, and like normally these executive boards, their only obligations are to the shareholders. The only thing that we look through, and well, are they generating profit? Yes, so that's it. And this, I think that maybe both we have to use, like criminal and civil, but we have to in some parts we have to like bring responsibility to a more personalized standard. Otherwise, this will be, there's lack of incentives to promote change and to achieve the main goal, which is not to produce damage, not to remediate damage and compensate damage, but not to produce. Yeah. El punto de esto es que al ser empresas transnacionales, al tener tanto patrimonio, al responsabilizar personalmente, ellos no pueden, por así decirlo, socializar la pérdida, o sea, en esta exploración, porque, claro, pagan la multa y, bueno, paga Coca-Cola, o sea, paga lo que genera. Entonces, creo que eso también se podría explorar como el diseño societario hace que los que toman este tipo de decisiones digan como no, si lo paga la compañía y ya está. Entonces, claro, porque hay gente que toma estas decisiones. Ocultar evidencia, hay alguien que dijo como sí, bueno, hay que hacerlo. Entonces, no, y en eso también lo que hemos visto mucho es la estructura corporativa de cómo todas estas empresas se han fragmentado. O sea, Philip Morris en Estados Unidos no existe, se llama Altria y es una empresa distinta a Philip Morris International. O sea, hay una estrategia también de mitigar su exposición fragmentando. Cuando estábamos haciendo el análisis para el caso de Chiapas,
entender cómo está estructurado legalmente por toda la prensa tomó, no sé cuánto tiempo, como 6 meses de investigadores haciendo solo, y es una estructura corporativa extremadamente compleja que es difícil después entender también cómo llegas a, porque puede que llegues a un ejecutivo, pero de un brazo que no tiene nada de acceso a la ganancia general de la empresa porque la sacan. Por eso el caso de Brasil también es emblemático, porque las empresas brasileñas se quedan con muy poca ganancia y todos se van a Inglaterra o a Suiza. Entonces, eso es interesante, pero cuando lo hemos tratado de entender, es extremadamente compleja esa estructura corporativa porque están pensando en mitigar también su exposición constantemente, ¿no? Entonces, pero sí, es una muy buena sugerencia, algo que hay que explorar. Aunque también, solamente una cosa, creo que desde el punto de vista del litigio estratégico, también el hecho de la responsabilidad corporativa, digamos, como la empresa como corporación, facilita materializar unos estándares que todavía están en el limbo, que son los estándares de debida diligencia de las empresas en materia de derechos humanos, que esto se ha hablado durante años, hay unos principios rectores, pero en realidad, digamos, esa materialización depende mucho de los marcos, digamos, legales internos, y al final lo que está pasando es que se utilizan estos vacíos para pues, seguir comportándose, digamos, estructuralmente de las formas que no deberían hacerlo ya en esta época, ¿no? Entonces creo que también en términos del valor de sentar los estándares de lo que significa la debida diligencia de una empresa de alimentos y bebidas, sí es importante avanzar con estrategias de litigio en contra de las empresas, digamos, por supuesto, más allá de lo personal. Y aquí solo un comentario para tu última pregunta, y creo que es obvio cuando hablamos nosotros venimos del espacio más de derecho público constitucional, o sea, pero pues civil amparo contra el Estado por falta de regulación. O sea, la idea de este proyecto ha sido en los últimos 4 años forzarnos a pensar en herramientas de derecho civil que nos permitan también avanzar con el mismo objeto regulatorio. Por eso, tenemos de protección al consumidor, abrir otras líneas de trabajo, pero donde tenemos todo esto más claro es evidencia, amparo, tutelas, acciones de protección para movilizar el aparato del Estado para que intervenga y regule a los actores privados por el impacto que genera. Todo esto es como tener diálogo con un mundo que no necesariamente ha sido parte de todo esto, y por eso este acercamiento de ver cómo se hacen esos puentes y conexiones. Lo de la evidencia, hay desde autorreportes por parte de los estados, tienen que presentar evidencia a las organizaciones, en este caso la OMS, organizaciones internacionales, o sea, esa evidencia se usa, pero el Instituto de Health Metrics and Economics de la Universidad de Washington es algo financiado público-privado, Gates Foundation tiene, porque es un tema de que necesitamos evidencia para poder informar políticas públicas de salud y no había una recolección sistemática de la evidencia. Entonces creo que es un proceso que empezó hace muchos años tratando de empujar por eso, pero hay cierto nivel de se considera bastante objetivo, inclusive estados la usan para informar su diseño de políticas públicas, la evidencia que viene de este instituto. Ya. Bueno, nos quedan 7 preguntas y 7 minutos. Así que tratemos de ser lo más breves posible, por favor. Marco. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta empírica, es decir, ¿en qué medida podemos pensar también a el consumo de productos alimentarios poco saludables como causado por otras desventajas sociales, económicas o de otros tipos? Es decir, por ejemplo, una pareja, los dos trabajan, no se distribuyen los cargos domésticos de una manera igualitaria, el producto ultraprocesado reduce significativamente los costes de preparación, los productos llenos de azúcar reducen los costes de comer al niño y que come. Y aquí hay dos cosas, una oportunidad y también pero un riesgo, porque la oportunidad es que ocultar el tema de la salud alimentaria con otros problemas y entonces como añadir otro argumento para su importancia y el tema de la salud alimentaria como efectos que reducen la salud alimentaria, como atribuir más pesos a otros argumentos que a la parte no tienen nada que ver, como la igualdad de género en las parejas. El riesgo pero es que si no se identifican bien esas cosas, esas conexiones, la prohibición o reducir la oportunidad de comprar esos productos puede causar daños respecto al otro bien, porque
porque si no tengo el producto, y bien, tengo que renunciar al trabajo. Queremos tomar, es una pregunta muy interesante, evaluar el impacto del trabajo en enfermedades crónicas, cómo puede exacerbar inequidad, es algo que no se ha hecho sistemáticamente, pero que es importante verlo. El ejemplo que pones claro, pero la evidencia que tenemos en el tabaco. Cuando decimos que un país como Estados Unidos la prevalencia de consumo ahora es 15% a nivel nacional, si vemos data desagregada por estatus socioeconómico, hay gente pobre que está tomando todavía 45%. O sea, las medidas no han tenido un impacto, lo que quiere decir es que han tenido un impacto en algunas clases sociales que han bajado tanto su consumo que la media nacional. Entonces hay un tema también de evidencia, cómo usamos eso para... Y los problemas de salud son muy complejos para decir que una solución pues, tiene un impacto de múltiples intervenciones. Por eso cuando hablamos de las medidas no es una a una, sino todas como un paquete son las que logran el objetivo. Pero es un tema que hay que evaluarlo y no hay necesariamente voluntad usualmente de las organizaciones, de los estados, cuando hacen estas medidas, de evaluar ese propio impacto, ¿no? Cuando yo decía la evidencia se recorre por cuestionarios, hay un cuestionario que se llama el GATT, el Global Tobacco Survey, y hace 6 años se eliminó la pregunta de cuál clase social te identifica. Entonces, ahora no tenemos data ni siquiera de estatus socioeconómico, de quiénes fuman o no. Se eliminó la pregunta porque la evidencia. Los investigadores dicen, no, es que la gente se autoidentifica como o sea, todos somos clase media, pero si vemos la evidencia real, hay distintos grados dentro de esa clase media. Pero no tenemos una alternativa para decir, bueno, qué impacto verdaderamente está teniendo en inequidades. Entonces hay que crear mecanismos paralelos. Pero es algo, bueno, yo estoy diciendo que estamos grabados, pero yo soy muy crítico inclusive de no tener ese espacio para evaluar las unitarias consecuencias de las propias políticas que estamos avanzando. Porque se ve todo como un único objetivo, que es lo que decía, la alimentación saludable y tabaco, y no el impacto sistémico, pero es un tema que no se ha analizado en detalle por más como está planteado. Diego. No, en realidad estamos un poco cortos de tiempo y algunas de las cosas las vamos a tratar mañana, pero esto de la evidencia epidemiológica me interesa. Claro, todo depende de qué es lo que uno quiera hacer, ¿no? Alguna evidencia servirá, depende que a quién esté demandando y qué es lo que reclame, ¿no? Sin duda la incidencia que tiene en la salud pública, por ejemplo, la evidencia epidemiológica por sí mismo basta tanto para probar la causalidad como para calcular el coste, ¿no? ¿Cuánta más gente has atendido producto del tabaquismo? ¿Se ha incrementado o no se ha incrementado el tabaquismo? Todo esto es muy útil. Los litigios particulares parece que son el mayor, por eso Ariana mencionaba, bueno, no tanto, no nos centremos solo en el daño individual, sino en la cuestión colectiva. La cuestión colectiva yo creo que sí puede ser, también hay una causalidad clara, ¿no? Todos estamos más gordos, tenemos peor estado de salud en general, porque la comida en general, la mala, te llega por todas partes, aunque no la consumas sistemáticamente, y eso le pasa a toda la población. ¿Qué se puede hacer con estos datos? Bueno, pedir regulación, pedir incluso respecto a algunos productos que se venden a los niños y demás, pedir que sean más sanos. Todos los yogures, todos estos productos para niños, es que debería estar prohibido que se fabriquen así, y eso, una asociación de consumidores con esta evidencia epidemiológica podría, creo, fundar una acción preventiva. Es decir, no, usted no puede seguir vendiendo esto, pero lo que estoy pidiendo es algo distinto de una reparación de un daño de alguien o de un colectivo. Ahora, si vamos a lo último, al último punto, ahí es donde mañana hablaré más en detalle de esto, todo se torna extremadamente más difícil, pero no imposible. Creo que hay una vía, pero la explicaré mañana porque hoy no tiene sentido alargar y mañana no tener nada que decir en ese punto, ¿sí? Pero solo esto era, gracias. Sí, claro. Bueno, en rigor nos queda todavía un minuto, no sé si quedan varias preguntas, pero Alejo, ¿tú tenías una pregunta? ¿No? ¿La retiran? Entonces, no, yo creo que estamos. Carlos, breve. Muy breve, tenía dos, solo una. Ok. Contando. Sí, no, muy rápida, sobre la market share liability. Yo dudo un poco sobre eso, me he ocupado del tema en referencia a la climate change litigation, que es otro tema donde veo muchas similitudes con este tema.
Bueno, lo veo viable la tobacco litigation, sí, pues hay 7 empresas y cada uno tiene su porcentaje de mercado, vale. Lo veo más problemático con climate change litigation, hay un carbon major, 100 empresas que producen no sé qué, perfecto. Lo veo imposible con los alimentos no saludables, porque hay como un montonazo de empresas, no se sabe cuál para la carne roja, el queso, no, McDonald's, la pizza. Entonces ya veo que el mercado está como fracturado en varias cosas. Eso, tengo 20 segundos y algo, lo dejo ahora, no es para contestar a nada. Es algo un poco polémico, quizás, polemizar con todo esto. Veo como una contradicción de fondo, ¿no? Cuando tratamos de hacer, de hablar de este tema. Es que queremos esas empresas, ¿qué queremos al final? De la Philip Morris o de la Shell que produce oil and gas o de McDonald's. Pues bueno, yo he visto muchas cosas, ¿no? Pues que no hagan afirmaciones falsas, que no hagan marketing y tal, me parece pues, valioso, bueno, lo mejor hay que discutir entre empresas y empresas. Ahí estamos con los 20 segundos, gracias. ¿Quieren dar alguna respuesta? Solo no es imposible, mañana lo discutimos. Difícil. Me interesa lo Difícil. De mañana porque nosotros hace 3 años concluimos que las condiciones no estaban dadas para avanzar un proyecto aplicado en el contexto de empresas. O sea, si con tabaco nos costó, ¿cuántos años fue la preparación de la demanda? 3 años después de haber tenido acceso a evidencia muy clara, tener todos los proyectos y con un mercado mucho más limitado, 2 empresas, ni siquiera las 7. En estos temas todavía hay mucha complejidad sobre causalidad y impacto de enfermedades. Hay que tener un montón de evidencia. Yo también creo que no obstante, solo para adelantar, es verdad, en España solo hay más de 30.000 empresas de alimentos, ¿no? Pero me da igual las que yo no consumo. Tú necesitas el afectado que dice, pero yo en mi zona geográfica consumo estos cereales. En el supermercado, en todos los supermercados, solo se venden estas 5 marcas y las que consumo son estas 2. Voy alternando, ¿no? Y entre los cereales y esta es mi hábito alimenticio. Lo puedes probar, tienes los tickets de compra de restaurante durante años, tienes el tipo de nutriente crítico que afecta y si es compatible o no con tu estado de salud. Se puede deber esta obesidad y esta diabetes al exceso de azúcares sistemático, donde la porción recomendada es 30% de azúcar, incluye la porción, y cuando el máximo debería ser un 5% según el propio Ministerio de Salud. Digamos, ¿es esto o no? Porque este es mi caso, a mí me da igual que haya 30.000 otras empresas que no me dañaron. Vosotras 5 me dañasteis, ¿no? Y si puedo establecer este caso, ahora sí, pero tienes que probar que eso no deviene por cuestiones genéticas y hay muchos argumentos de ahí que mañana elaboraré. ¿Qué pasa con la propia predisposición? Es lo mismo que una persona con osteoporosis. Vengo con un bat de béisbol y le destrozo las rodillas y le digo, es que tus huesos son débiles. Sí, bueno, ¿no? Yo tengo mi predisposición, pero si no fuera porque me vendiste estos alimentos no tendríamos. Y ahí viene la proportional liability como una buena manera de distribuir. Sí, perdón, coordinador. Perdón. Mañana seguiremos entonces.